Entrevista con Ricardo Márquez Blas, él es consultor en seguridad pública y también nos va a platicar el día de hoy de esta situación que se vive, el tema de la inseguridad alrededor de todo el país. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido. Alejandra, un gusto como siempre. Muchas gracias. Ricardo, bueno, vivimos una situación en todo el país de inseguridad, eso nos mantiene a todos con muchísimo miedo. Hay gobiernos anteriores que, si bien han aportado a este tema, a que se vaya engrandeciendo, bueno, pues el actual gobierno que tiene ya 3 años, la estrategia, ¿tú cómo la ves? Bueno, claramente la estrategia, los resultados que tenemos ahorita a la vista están aún lejos de lo prometido, de las metas que la Sí. propia estrategia se había fijado. Como referencia, la actual administración fijó un periodo de 3 años para que hubiera niveles suficientes o digamos, buenos de seguridad. Ujú. Y eso, con los propios datos de la autoridad, claramente no tenemos niveles suficientes o buenos niveles de seguridad. Eso, en términos generales, indica que la estrategia adoptada hace 3 años no ha dado los resultados que todos esperamos, los ciudadanos, la sociedad, las organizaciones de la sociedad civil y la propia autoridad. Estamos lejos de las metas y de los objetivos que se habían fijado desde el principio de la actual administración. Oye, Ricardo, y por otro lado, la presencia en las calles de la Guardia Nacional, que ha sido la gran apuesta del gobierno federal, el ejército en la calle para de alguna manera tener más control sobre el tema de seguridad, y que, por ejemplo, en el caso de Zacatecas, apenas hace unos días visitaba el presidente y su gabinete la entidad para, pues, de alguna manera hacer presencia y dar el mensaje que lo que se quiere es que se mejore la seguridad en aquella entidad. Y el día de hoy, el hallazgo de 10 cuerpos ahí en Plaza de Armas. Es un mensaje, eso es evidente, pero entonces lo que no está haciendo de alguna manera correctamente la autoridad federal es precisamente emitir el mensaje, pero más allá del mensaje, poner manos a la obra. El tema específico de la Guardia Nacional, como tú lo mencionas, es, digamos, uno de los pilares de la estrategia de seguridad. Pero la Guardia es una gran impostura en primer lugar y también un gran error. ¿A qué me refiero con gran impostura? Prácticamente en los últimos 2 años hemos visto la inauguración de una gran cantidad de cuarteles de la Guardia Nacional, pero los elementos de la Guardia Nacional también desde hace 2 años están estancados en el mismo número, más o menos 100,000 elementos. Pero con esos mismos 100,000 elementos se han inaugurado un gran número de nuevos cuarteles o de nuevas instalaciones de la Guardia Nacional. Lo que significa que por cada cuartel que se inaugura hay menos elementos en cada uno de los anteriores cuarteles de la Guardia Nacional. Es decir, tienes la misma cantidad de elementos, pero tienes considerablemente una mayor cantidad de cuarteles o de instalaciones para poderlos instalar. La otra es la eficiencia operacional de la Guardia Nacional, es realmente muy baja. Yo creo, bueno, estoy seguro que hay policías municipales con un nivel de eficiencia operacional mucho mayor de la Guardia Nacional. De acuerdo a los últimos datos del INEGI, la Guardia Nacional, con casi 100,000 elementos, en el 2020 puso a disposición o hizo detenciones, 7,419 detenciones. Eso significa que por cada 13 elementos de la Guardia Nacional hacen una detención o hicieron una detención al año. En términos operacionales es un desastre, es una cifra absolutamente contundente de la poca eficiencia operacional de la Guardia Nacional. Que cada 13 elementos de la Guardia Nacional hagan una detención al año es realmente un desastre operacional. Y desde luego hay entidades donde esta baja eficiencia operacional se acentúa de manera considerable. Solo en la Ciudad de México, 48 elementos de la Guardia Nacional en promedio hacen una detención al año. Es decir, el nivel de eficiencia
de la Guardia en términos de eficiencia policial, la Guardia Nacional, es absolutamente bajo. Podríamos decir entonces, Ricardo, que no existe coordinación entre los 3 niveles de gobierno, porque pues cada quien anda haciendo lo que quiere de acuerdo a su presupuesto, a sus recursos, en fin. Bueno, esa es otra que tienes absoluta razón. El nivel de desarticulación del Sistema Nacional de Seguridad Pública es sin precedentes. Desde que existe el Sistema Nacional de Seguridad Pública no se había registrado un nivel de desarticulación de los esfuerzos nacionales como el que se tiene actualmente. Solo para evidenciar y que esta desarticulación, todavía estamos esperando que se publique, que se emita el Programa Nacional de Seguridad Pública. Este programa es precisamente en el que se expresa la coordinación de los distintos órdenes de gobierno, se fijan las metas, se fijan los objetivos, se fijan las métricas para medir el desempeño, se fijan los caminos a tomar y las metas a conseguir. Bueno, eso no existe. Desde que existe este programa, desde que la ley obliga, no es opcional, desde que la ley obliga a publicar, a consensuar este programa, nunca se había tardado tanto en darse a conocer y en publicarse este programa. ¿Por qué es importante? Porque este programa articula los esfuerzos nacionales de las distintas corporaciones federales, estatales y municipales. Y eso no existe. Es decir, como tú lo decías, cada quien anda de acuerdo a sus propias prioridades, de acuerdo a su propia forma de entender el fenómeno criminal y de acuerdo a sus propias problemáticas regionales o municipales. ¿Tendría que estar ya publicado este programa, Ricardo? Sí, después de que se publicó el programa sectorial, que es el programa federal, el programa sectorial de seguridad, la ley, si mal no recuerdo, establece 6 meses para que se publique este programa nacional de seguridad pública. Y no se han puesto de acuerdo. Nunca antes. Y claramente no se van a poner de acuerdo. Quizás ahora con la mayor cantidad de gobiernos estatales que pertenecen al mismo partido del gobierno federal, quizá ahora se puedan poner y si no, pero no, eso, digamos, no opta para que este programa todavía no exista, todavía no se haya dado. ¿Cómo se debería entonces replantear la estrategia para este año, Ricardo? Bueno, lo básico del replanteamiento de la estrategia tiene que ver con algo que la autoridad federal ha insistido en que no va a hacer, que es atacar a las organizaciones del crimen organizado, sus actividades, y llevar a cabo operativos para detenerlos y que respondan ante la justicia por los ilícitos que han cometido. Y en este tema, la Administración Federal ha insistido en que no lo llevará a cabo. Y la propia autoridad federal ha dicho que 75% de todos los homicidios que se cometen en el país están vinculados con el crimen organizado. Entonces, si tú tienes la fuente del 75% de la violencia letal que se produce en el país e insistes en que no vas a hacer nada en contra de ella, claramente el tema no va a mejorar mientras no haya una política eficaz para contrarrestar las acciones del crimen organizado. Panorama gris casi negro entonces para este 2022. Este 2022, el tema de la violencia letal empezó a disminuir ligeramente los últimos 3 meses del año pasado, en el 2021. En comparación con el 2020, probablemente la violencia letal tenga una reducción del 3%. El tema es que sigue siendo muy alta. Es decir, terminaremos con 34.500 en el conteo del secretario ejecutivo y en el conteo del INEGI terminaremos con unos 35.700. De cualquier manera, aunque se haya reducido, siguen siendo demasiados. Siguen estando, además, muy por encima de la meta que se fijó en la actual administración. Así es. Bueno, pues vamos a seguir atentos a la estrategia, si es que va a cambiar en algún momento, y a los números que reporta el Secretariado de Seguridad. Gracias, Ricardo, por tu tiempo y por habernos resuelto algunas dudas. Con gusto.